La noche en que todo cambió, la lluvia caía con una violencia casi teatral sobre las rejas de hierro forjado de la mansión más imponente de la colina. Los relámpagos iluminaban fugazmente los jardines perfectamente podados, las esculturas de mármol y las ventanas altas detrás de las cuales se escondían secretos que el dinero había protegido durante años. Fue entonces cuando un niño, empapado, temblando y con los zapatos cubiertos de barro, levantó su pequeña mano y llamó a la puerta del hombre más poderoso de la ciudad. Aquel hombre era Alejandro Montenegro, un magnate conocido por su fortuna en inversiones tecnológicas y bienes raíces. Su nombre inspiraba respeto y miedo. Los periódicos lo describían como un genio frío, implacable en los negocios, hermético en su vida privada. Vivía solo desde hacía años, acompañado únicamente por el eco de sus pasos en los interminables pasillos de mármol y por el retrato de una mujer que nadie mencionaba jamás. El sonido del timbre resonó en el vestíbulo como una intrusión indebida. El mayordomo dudó antes de abrir. Cuando lo hizo, encontró al niño allí, bajo la lluvia, con los ojos oscuros brillando con una determinación que no correspondía a su edad. ¿Qué deseas?, preguntó el mayordomo con sequedad. Necesito hablar con el señor Montenegro. Es urgente. El mayordomo estuvo a punto de cerrar la puerta, pero algo en la voz del niño, una mezcla de miedo y firmeza, lo hizo titubear. Minutos después, Alejandro apareció en lo alto de la escalera principal, impecablemente vestido incluso en la intimidad de su hogar. ¿Quién es?, preguntó con voz grave. El niño levantó la mirada y sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Había algo inquietantemente familiar en ese rostro pequeño. Alejandro descendió los escalones con lentitud calculada. Cuando estuvo frente al niño, notó el colgante que llevaba al cuello, un pequeño medallón de plata con un grabado que reconocería en cualquier parte del mundo. Su corazón dio un golpe seco contra el pecho. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, incapaz de disimular la tensión. El niño tragó saliva. Mi mamá me dijo que, si algún día no regresaba, debía buscarlo a usted. Que usted sabría la verdad. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Alejandro sintió como el pasado, que había enterrado bajo contratos, viajes y millones, regresaba con una fuerza devastadora. La mujer del retrato. Su risa suave. La promesa que rompió. La discusión que lo cambió todo. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó en un susurro. Se llamaba Valeria. El mundo se inclinó. Valeria. El nombre que no se pronunciaba en esa casa desde hacía 12 años. Alejandro dio un paso atrás, como si la palabra misma pudiera herirlo. Recordó la última vez que la vio, bajo una lluvia parecida a esa, con lágrimas en los ojos y una verdad que él se negó a escuchar. Eligió su imperio. Eligió el poder. Y perdió lo único que importaba. Ella murió esta mañana, dijo el niño, apretando los puños. Pero antes me contó algo que usted nunca supo. El aire se volvió irrespirable. ¿Qué cosa?, preguntó Alejandro, con la voz quebrándose apenas. El niño lo miró fijamente, y en esa mirada había una madurez forjada por la adversidad. ¿Que usted es mi padre? El sonido distante de un trueno pareció confirmar lo imposible. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante años, creyó que Valeria lo había abandonado por orgullo. Nunca imaginó que se marchó protegiendo un secreto. Un hijo. Su hijo. El niño extendió una carta, arrugada pero cuidadosamente doblada. Alejandro la tomó con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía al instante. Cada trazo era un recuerdo. La carta hablaba de miedo. De amenazas. De enemigos creados por el propio Alejandro en su ascenso despiadado al poder. Valeria había descubierto un fraude dentro de una de sus empresas. Intento advertirlo. Pero alguien más escuchó. Y esa persona decidió silenciarla. No fue una enfermedad. No fue un accidente. Fue un mensaje. El niño dio un paso dentro de la mansión, dejando huellas húmedas sobre el mármol perfecto. No vine por dinero, dijo con firmeza. Vine porque mi mamá dijo que usted corre peligro, igual que ella. El corazón del magnate, acostumbrado a negociaciones millonarias y riesgos calculados, latía ahora con un terror primitivo. Si alguien había eliminado a Valeria para proteger un secreto empresarial, y ahora el niño conocía parte de esa verdad. Alejandro levantó la vista hacia las sombras del enorme vestíbulo. Por primera vez en muchos años, su casa no parecía un palacio, sino una fortaleza vulnerable. Se acercó al niño y, con una suavidad que nadie le había visto jamás, colocó una mano sobre su hombro. ¿Cómo te llamas?,
Mateo. La palabra se sintió extrañamente natural en sus labios. Mateo. Su hijo. En ese instante, algo cambió en Alejandro Montenegro. El hombre que había construido un imperio comprendió que todo su poder no podía comprar el tiempo perdido. Pero quizás aún podía proteger lo que le quedaba. Un guardia de seguridad apareció corriendo. Señor, encontramos un vehículo sospechoso frente a la reja principal. Ha estado allí desde hace más de 20 minutos. El aire volvió a tensarse. Alejandro miró a Mateo. El niño no bajó la mirada. Le dije que lo están vigilando. La tormenta afuera parecía apenas el preludio de algo mucho más oscuro. Alejandro dobló la carta con cuidado y tomó una decisión que jamás habría considerado días atrás. Marcó un número en su teléfono privado, uno que no usaba desde hacía años. Activen el protocolo interno, ordenó con voz firme. Y preparen el despacho. Esta noche vamos a revisar cada archivo, cada contrato, cada socio. Colgó y volvió a mirar al niño. Si lo que dices es cierto, entonces no solo me trajiste una verdad, trajiste una guerra. Mateo asintió lentamente. Mi mamá dijo que usted sabría qué hacer. Alejandro respiró hondo, consciente de que esa confianza era un regalo que no merecía. Fuera, el vehículo arrancó lentamente. Dentro de la mansión, padre e hijo se miraron como dos desconocidos unidos por un lazo irrompible y un enemigo invisible. Y mientras la lluvia golpeaba las ventanas como un presagio, Alejandro comprendió que el secreto revelado no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que destaparía una traición tan profunda que pondría en jaque todo lo que había construido, y obligaría a enfrentar una verdad que llevaba años esperando en las sombras. Obligaría a enfrentar una verdad que llevaba años esperando en las sombras. Alejandro condujo a Mateo hacia el despacho privado, una habitación a la que nadie accedía sin su autorización expresa. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura y estanterías repletas de carpetas perfectamente clasificadas. En el centro, un escritorio macizo sostenía 3 pantallas encendidas con gráficos financieros que hasta esa noche habían sido su única preocupación. Cerró la puerta con llave. Si alguien está detrás de esto, no va a detenerse, murmuró, más para sí mismo que para el niño. Mateo observaba todo con una mezcla de curiosidad y tensión. No parecía asustado. Parecía preparado. Mamá guardó algo más, dijo finalmente, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada. Sacó una pequeña memoria USB envuelta en plástico. El pulso de Alejandro se aceleró. ¿Sabes qué contiene? Dijo que eran pruebas. Que si algo le pasaba, debía entregárselas solo a usted. Nadie más. Alejandro tomó el dispositivo como si fuera dinamita. Durante años había sospechado que uno de sus socios más antiguos manipulaba cifras en una división secundaria de la corporación. Nunca encontró evidencia sólida. Confió. Cerró los ojos ante pequeñas inconsistencias porque el crecimiento era exponencial y los beneficios, escandalosos. Conectó la memoria al ordenador. La pantalla parpadeó. Carpetas ocultas comenzaron a desplegarse, transferencias internacionales, contratos duplicados, empresas fantasma vinculadas a una sola firma, Dávila Holdings. El nombre le golpeó el pecho. Ricardo Dávila. Su amigo de juventud. Su aliado estratégico. El hombre que había estado a su lado en cada expansión internacional. Mateo miró el rostro de Alejandro endurecerse. ¿Lo conoce? Demasiado. Los documentos mostraban desvíos millonarios durante más de una década. Pero lo más perturbador no eran las cifras. Era un archivo de audio. Alejandro lo abrió. La voz de Valeria llenó la habitación. Si estás escuchando esto, es porque ya no pude seguir investigando. Ricardo sabe que descubrí todo. Me ha amenazado. Dice que Alejandro jamás me creerá. Pero sé que en el fondo sigue siendo el hombre que amé. Si algo me sucede, no fue casualidad. La grabación se cortó abruptamente. Mateo apretó los labios. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no conocía desde hacía años. No había sido un accidente. Había sido una advertencia. Un golpe seco resonó en algún punto de la casa. Ambos se sobresaltaron. El teléfono interno vibró. Señor, el vehículo forzó la reja. Intentan entrar, informó el jefe de seguridad. Alejandro se puso de pie de un salto. Activen el cierre perimetral. Nadie entra ni sale. Colgó y miró a Mateo. Por primera vez, el miedo se reflejó en los ojos del niño. ¿Van a hacernos daño? Alejandro se arrodilló frente a él. Mientras yo respire, no. Pero sabía que no bastaba con palabras.
Tomó su teléfono móvil personal y marcó directamente a Ricardo. La llamada fue respondida al tercer tono. Alejandro, qué sorpresa, la voz sonaba tranquila, casi divertida. ¿Interrumpo algo? ¿Por qué? Preguntó Alejandro sin rodeos. Un breve silencio. No sé de qué hablas. Valeria sabía. Tengo las pruebas. El tono al otro lado cambió apenas un matiz. Las pruebas pueden desaparecer. En ese instante, las luces del despacho parpadearon. El sistema eléctrico principal había sido afectado. Alejandro comprendió que no era solo una amenaza financiera. Era una declaración de guerra. Estás cometiendo un error, continuó Ricardo con voz baja. Has construido demasiado para perderlo por un fantasma del pasado. No fue un fantasma. Fue la madre de mi hijo. El silencio fue más revelador que cualquier confesión. Así que es cierto, susurró Ricardo. El niño apareció. La sangre de Alejandro se heló. ¿Lo sabías? Una risa leve. Siempre supe que Valeria guardaba una carta bajo la manga. La comunicación se cortó. Un estruendo sacudió el ala oeste de la mansión. Mateo dio un paso atrás. Alejandro reaccionó con una claridad que solo surge en momentos límite. Abrió una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro y extrajo un arma que no había tocado en años. No era un hombre violento, pero entendía el poder. Miró a su hijo. Hay un pasadizo de seguridad detrás de esa estantería, indicó. Teleifara al jarrayo subterráneo. Quédate allí hasta que vaya por ti. Mateo negó con la cabeza. No me voy sin usted. La determinación en su voz era idéntica a la de Valeria. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y dolor. Entonces quédate detrás de mí. Los pasos apresurados de los guardias resonaban en el pasillo. Disparos. Gritos. La puerta del despacho vibró bajo un golpe violento. Alejandro apagó las luces y empujó a Mateo hacia la pared lateral. El segundo golpe astilló la madera. El tercero abrió una grieta suficiente para que una silueta armada intentara forzar la entrada. Alejandro apuntó con firmeza. Un paso más y disparo. El intruso dudó apenas un segundo. Fue suficiente. Un disparo controlado impactó cerca del marco, obligándolo a retroceder. El caos se extendía por la casa que durante años había sido símbolo de poder intocable. Y en medio del ruido, Alejandro comprendió algo esencial: el dinero no lo salvaría esa noche. Lo único que importaba era proteger al niño que había llegado bajo la lluvia con una verdad devastadora. Las sirenas policiales comenzaron a escucharse a lo lejos. Ricardo había subestimado una variable. Alejandro había activado discretamente un protocolo externo antes de confrontarlo, enviando automáticamente los archivos a una agencia federal en caso de emergencia. No se trataba solo de una disputa privada. Era un escándalo corporativo que podría derribar imperios. Los atacantes comenzaron a retirarse. El silencio regresó poco a poco, interrumpido solo por la respiración agitada de Mateo. Alejandro bajó el arma lentamente. Se miraron. En los ojos del niño ya no había solo miedo, sino comprensión. Esto no ha terminado, dijo Mateo en voz baja. Alejandro asintió. Sabía que esa noche era apenas el inicio. Porque cuando un imperio se construye sobre alianzas corruptas, la traición no muere fácilmente. Y Ricardo Dávila no era un hombre que aceptara la derrota sin arrastrar consigo todo lo que pudiera destruir. Mientras las luces de emergencia teñían el despacho de rojo intermitente, Alejandro entendió que tendría que elegir entre salvar su fortuna o exponerla por completo para hacer justicia. Y esa decisión comenzaría a definir no solo su futuro, sino el tipo de padre que estaba dispuesto a convertirse. Y esa decisión comenzaría a definir no solo su futuro, sino el tipo de padre que estaba dispuesto a convertirse. Las sirenas se detuvieron frente a la mansión con un chillido metálico. Luces azules y rojas pintaron los muros de mármol como si la casa sangrara culpa acumulada. Los agentes irrumpieron en el jardín mientras los últimos intrusos huían entre los árboles, dejando atrás armas y rastros apresurados. Alejandro sostuvo el rostro de Mateo entre sus manos por un instante. «Escuchambia, pase lo que pase ahora, no te apartes de mí». El niño asintió sin pestañear. Minutos después, el jefe policial informó que varios hombres habían escapado, pero uno había sido capturado herido cerca de la reja principal. Alejandro exigió verlo. En el vestíbulo, bajo la mirada atenta de los agentes, el hombre esposado levantó la vista. Tenía el rostro cubierto de sangre, pero sus ojos revelaban algo más que violencia, miedo. ¿Quién te envió?, preguntó Alejandro con voz controlada. El hombre guardó silencio.
Un oficial intervino. Hablará en la comisaría. Pero antes de que lo retiraran, el detenido murmuró apenas audible. Esto no era para matarlo, era para asustarlo. El señor Dávila quiere reunirse. Alejandro sintió un escalofrío. Ricardo no quería eliminarlo todavía. Quería negociar. Quería algo. Horas más tarde, cuando la policía terminó el operativo preliminar, la mansión quedó extrañamente silenciosa. El daño material era menor comparado con la fractura invisible que ahora dividía el pasado del presente. Mateo estaba sentado en el sofá del despacho, envuelto en una manta que el ama de llaves le había dado. No parecía cansado. Parecía alerta. Va a intentar que usted calle, dijo el niño con una madurez inquietante. Alejandro lo observó. ¿Tu madre sospechaba hasta dónde llegaba todo esto? Mateo dudó. Decía que había gente muy poderosa involucrada. Que no era solo dinero. Era influencia, política, contratos internacionales. Alejandro comprendió que lo que había descubierto en la memoria USB era apenas una capa superficial. Encendió nuevamente el ordenador y profundizó en los archivos. Entre las carpetas ocultas apareció una lista de nombres vinculados a licitaciones públicas, fundaciones benéficas y campañas electorales. Donations millonarias disfrazadas. Favors cruzados. Ricardo no había actuado solo. El teléfono vibró. Un mensaje privado. Hotel Imperio. Mañana, 22. Solo. Si quieres que el niño viva tranquilo. Alejandro cerró los ojos un segundo. Era una invitación envenenada. Mateo lo miró fijamente. Va a ir, ¿verdad? Sí. Entonces yo también voy. No. La respuesta fue inmediata. Pero el niño no bajó la mirada. Esto empezó conmigo. Mamá dijo que la verdad no sirve si uno se esconde. Las palabras atravesaron a Alejandro con una claridad brutal. Durante años se escondió detrás de abogados y balances. Ahora su propio hijo le exigía valentía. No voy a exponerte, dijo finalmente. Pero tampoco voy a dejarte fuera de las decisiones. Mateo asintió, como si ese pacto fuera suficiente por ahora. Al día siguiente, la ciudad amaneció con rumores. La noticia del intento de asalto a la residencia Montenegro ya circulaba en medios digitales. Las acciones de la corporación comenzaron a fluctuar de manera peligrosa. Ricardo sabía que el tiempo era un factor crítico. A las 21:45, Alejandro salió de la mansión en un vehículo discreto, acompañado a distancia por un equipo de seguridad encubierto que él mismo había reorganizado esa mañana. No confiaba ya en todos sus empleados. El Hotel Imperio se alzaba en el centro financiero como un símbolo de lujo y poder. En el último piso, la suite presidencial estaba reservada bajo un nombre falso. Alejandro entró solo. Ricardo Dávila lo esperaba junto a la ventana panorámica, contemplando la ciudad iluminada. Siempre fuiste puntual, comentó sin volverse. Y tú siempre fuiste ambicioso. Ricardo sonrió apenas. No más que tú. El silencio entre ambos estaba cargado de décadas compartidas, éxitos, traiciones invisibles, decisiones que construyeron imperios. ¿Qué quieres?, preguntó Alejandro. Ricardo se giró lentamente. Quiero que entiendas algo. Esto creció más allá de nosotros. Hay personas que no puedes tocar. Si publicas esos archivos, no solo caeré yo. Caerás tú. Y el niño quedará expuesto. Alejandro sostuvo su mirada. Valeria murió por tu codicia. Por primera vez, una sombra cruzó el rostro de Ricardo. Valeria murió porque se entrometió en algo que no comprendía. El golpe fue directo. Alejandro avanzó un paso. Lo comprendía mejor que tú. Tenía principios. Ricardo soltó una risa seca. Los principios no pagan campañas políticas ni aseguran contratos de defensa. Vivimos en el mundo real, Alejandro. No. Vivimos en el mundo que tú decidiste crear. Ricardo tomó una carpeta del escritorio y la lanzó sobre la mesa de cristal. Aquí hay documentos firmados por ti. Transferencias autorizadas. Si esto sale a la luz, serás cómplice. No víctima. Alejandro abrió la carpeta. Reconoció su firma en varias páginas. Autorizaciones que en su momento parecían movimientos estratégicos sin mayor relevancia. Había sido manipulado. Pero legalmente, estaba implicado. Te ofrezco una salida, continuó Ricardo. Quemamos los archivos. El niño recibe una compensación generosa. Tú te retiras discretamente en un año. Todos ganamos. Alejandro cerró la carpeta con lentitud. Pensó en Valeria bajo la lluvia. En Mateo llamando a su puerta.
en la mirada firme que lo obligaba a ser algo más que un empresario brillante. ¿Y si digo que no? Ricardo lo observó en silencio, evaluándolo como en una negociación bursátil. Entonces no podré protegerte. Alejandro entendió la amenaza implícita. No era solo Ricardo. Era una red. Una estructura. Un sistema que no toleraba fisuras. Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Ya no puedes protegerte ni a ti mismo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Alejandro sostuvo su mirada con una serenidad nueva. Anoche envié copias completas a 3 organismos internacionales y a 2 periodistas que no están en tu nómina. La tensión en la habitación se volvió casi física. Ricardo dio un paso atrás. Por primera vez, no tenía el control absoluto. Y mientras el murmullo lejano de la ciudad seguía indiferente a la guerra silenciosa que se libraba en esa suite, Alejandro comprendió que acababa de cruzar un punto sin retorno. Porque cuando la verdad empieza a moverse, ya no responde a quien la libera. Y ahora, las fuerzas que habían permanecido ocultas durante años estaban a punto de reaccionar. Y ahora, las fuerzas que habían permanecido ocultas durante años estaban a punto de reaccionar. Ricardo no era un hombre que mostrara miedo con facilidad, pero algo en su postura cambió. Sus hombros, siempre erguidos con arrogancia calculada, parecieron tensarse bajo el peso de una posibilidad que jamás había contemplado: perder. No eres tan ingenuo como para pensar que unos cuantos periodistas pueden derribar esto, dijo finalmente, intentando recuperar el control. Hay intereses más grandes que nosotros. Precisamente por eso lo hice, respondió Alejandro con frialdad. Si intentas detener a uno, los demás publicarán todo. Ricardo lo observó con una mezcla de rabia y admiración amarga. Siempre fuiste peligroso cuando te movías por convicción. Y tú cuando te movías por ambición. Un silencio danzó la suite. La ciudad brillaba bajo ellos, ajena al terremoto que comenzaba a gestarse en los cimientos del poder. El teléfono de Ricardo vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Su expresión se endureció. Ya empezó, murmuró. Alejandro no necesitó preguntar. Sacó su propio móvil. Las notificaciones explotaban en cascada, titulares emergentes, alertas financieras, mensajes urgentes de miembros del consejo directivo. Filtración masiva vincula a conglomerado empresarial con red de sobornos internacionales. Documentos revelan triangulación de fondos hacia campañas políticas. El apellido Montenegro aparecía junto al de Dávila en cada encabezado. Alejandro sintió el golpe público, pero no se movió. Esto no es solo contra mí, dijo Ricardo, casi en un susurro. Acabas de declarar la guerra a personas que no perdonan. Valeria tampoco perdonó tu traición, respondió Alejandro. Ricardo lo miró con una frialdad que helaba. No fui yo quien dio la orden final. Las palabras quedaron suspendidas. ¿Qué quieres decir? Ricardo dudó apenas un segundo, pero en ese segundo se reveló algo más profundo que la culpa: temor. Ella habló con alguien equivocado. Un inversionista extranjero. Creyó que podía presionarnos desde fuera. Eso la convirtió en un riesgo sistémico. Alejandro sintió como la sangre le golpeaba los oídos. ¿Quién? Ricardo negó con la cabeza. No es un nombre que puedas enfrentar con abogados. Antes de que pudiera continuar, la puerta de la suite se abrió bruscamente. 2 hombres con trajes oscuros entraron sin anunciarse. No eran seguridad del hotel. Miraron a Ricardo primero. Señor Dávila, necesitamos hablar ahora. La tensión cambió de eje. Alejandro entendió de inmediato, la estructura se estaba reorganizando, y Ricardo ya no era el centro de poder que creía ser. Uno de los hombres dirigió una mirada calculadora hacia Alejandro. Usted también está involucrado en esto. Lo sé, respondió con calma. Ricardo intentó recuperar autoridad. Yo manejo esta situación. El hombre de traje oscuro lo miró con frialdad clínica. Ya no. El mensaje era claro. Ricardo había dejado de ser útil. En cuestión de segundos, la dinámica de décadas se invertía ante los ojos de Alejandro. El teléfono de uno de los hombres vibró. Escuchó brevemente y asintió. Las autoridades financieras internacionales han congelado varias cuentas. Hay órdenes preliminares en curso. Ricardo Paladesio. Alejandro comprendió que la maquinaria que había ayudado a construir comenzaba a triturar a sus propios arquitectos. Esto no puede estar pasando, susurró Ricardo, más para sí que para los demás. Alejandro dio un paso atrás, evaluando la escena con frialdad estratégica. Sabía que no podía quedarse allí cuando la tormenta alcanzara su punto máximo.
Si quieren resolver esto, dijo uno de los hombres, deberán cooperar. Ricardo giró hacia Alejandro con una expresión cargada de rencor. Nos hundiremos juntos. Alejandro sostuvo su mirada. Tal vez. Pero mi hijo sabrá que intenté hacer lo correcto. La mención de Mateo pareció recalibrar la gravedad del momento. Uno de los hombres de traje intervino. Hay algo más. El nombre del inversionista extranjero ya está circulando en ciertos círculos. Si esto escala, puede convertirse en un conflicto diplomático. Alejandro comprendió que la dimensión era mucho mayor de lo que incluso Valeria había anticipado. No era solo corrupción corporativa. Era geopolítica. Era influencia global. Y en medio de ese tablero gigantesco, Mateo era la pieza más vulnerable. El móvil de Alejandro vibró con un mensaje de su jefe de seguridad. Movimiento inusual cerca de la residencia. 2 vehículos sin placas. Estamos reforzando perímetro. El peligro no había desaparecido. Se estaba multiplicando. Alejandro guardó el teléfono con serenidad controlada. Esto ya no es una negociación privada, dijo con firmeza. Es una investigación internacional. Y si algo le ocurre a mi hijo, cada archivo restante se liberará automáticamente. Los hombres de traje intercambiaron miradas. Ricardo lo observaba como si estuviera viendo a un desconocido. Nunca te importó nadie más que tú, murmuró. Alejandro lo miró sin titubear. Eso creías. El ambiente en la suite se volvió irrespirable. Las luces de la ciudad parecían más intensas, como si cada edificio fuese un testigo silencioso. De pronto, una nueva notificación irrumpió en los teléfonos de todos. Un medio internacional acababa de publicar un video antiguo, imágenes de seguridad que mostraban a Valeria entrando a una reunión privada el día antes de su muerte. No estaba sola. Alejandro se acercó a la pantalla del móvil con el corazón desbocado. La imagen era borrosa, pero reconocible. Valeria conversaba con un hombre cuya silueta se mantenía en sombras. Uno de los hombres de traje palideció. Eso no debía salir. Alejandro levantó la vista lentamente. ¿Quién es? Nadie respondió de inmediato. Ricardo cerró los ojos un instante, derrotado por una verdad que ya no podía contenerse. Si esa grabación es auténtica, murmuró, entonces todo lo que creíamos controlar fue manipulado desde un nivel más alto. Alejandro sintió que el suelo volvía a moverse bajo sus pies. No solo había sido traicionado por un socio. Había sido una pieza dentro de un juego que apenas comenzaba a comprender. Su teléfono vibró una vez más. Esta vez era Mateo. Solo un mensaje breve. Papá, alguien está intentando entrar otra vez. El corazón de Alejandro se detuvo por una fracción eterna. La guerra ya no era financiera. Era personal. Y mientras en el hotel las alianzas se desmoronaban y las jerarquías cambiaban en cuestión de minutos, Alejandro comprendió que la próxima decisión no se tomaría en una sala de juntas, sino en la oscuridad que ahora rodeaba su hogar. Alejandro sintió que el aire se volvía insuficiente. Cada segundo lejos de Mateo era una amenaza latente. Sin decir una palabra más, salió de la suite, ignorando las voces que intentaban detenerlo. Los pasillos del hotel parecían más largos que antes, como si el tiempo conspirara para ralentizarlo. Mientras descendía en el ascensor privado, llamó al jefe de seguridad. Informe inmediato. 2 vehículos negros intentaron forzar la entrada trasera. Nuestros hombres los repelieron, pero esto ya no parece intimidación. Señor, vienen preparados. La mandíbula de Alejandro se tensó. Refuercen el ala este. Activen Protocolo Omega. Nadie entra, nadie sale sin mi autorización. Colgó y marcó a Mateo. El teléfono tardó 3 tonos en responder. Estoy en el despacho, susurró el niño. Escuché ruidos en el jardín. Escúchame con atención, dijo Alejandro, conteniendo el temblor en su voz. Ve al pasadizo que te mostré. Baja al nivel subterráneo y quédate allí hasta que llegue. Pero, es una orden. El silencio del otro lado fue breve. Está bien. La llamada terminó. El ascensor se abrió al estacionamiento. Alejandro subió al vehículo sin chofer y arrancó a una velocidad que jamás se habría permitido en circunstancias normales. Las luces de la ciudad se convertían en líneas difusas mientras su mente ensamblaba piezas. La grabación filtrada. El inversionista desconocido. Los hombres que ahora desplazaban a Ricardo. Y alguien que, pese al escándalo mediático, aún se atrevía a atacar su casa. Eso significaba que no temían a la exposición pública. O que se sentían lo suficientemente protegidos.
Cuando llegó a la mansión, el panorama era tenso. Luces encendidas, guardias apostados en posiciones estratégicas, radios crepitando con órdenes urgentes. Entró sin detenerse. ¿Dónde está Mateo? En el nivel subterráneo, señor, respondió el jefe de seguridad. Pero hay algo más. ¿Qué? Interceptamos una comunicación. Mencionaron una segunda fase. El pulso de Alejandro se aceleró. Explosivos? No lo sabemos aún. Alejandro descendió por el pasadizo oculto. El aire era frío y denso. Al final del corredor, encontró a Mateo junto al vehículo blindado, sosteniendo el teléfono con ambas manos. Cuando lo vio, corrió hacia él. Alejandro lo abrazó con una fuerza que no sabía que aún tenía. Pensé que... Estoy aquí, susurró el niño. Pero el alivio fue breve. Un estruendo sacudió la estructura superior. Polvo fino cayó del techo del túnel. No era una explosión completa. Era una prueba. Una advertencia física. Alejandro comprendió con brutal claridad. Querían obligarlo a retirar las filtraciones. El jefe de seguridad descendió apresuradamente. Impactaron el ala norte con un proyectil incendiario. Está controlado, pero esto está escalando. Mateo alzó la vista. No van a detenerse. Alejandro lo miró. No podía huir indefinidamente. Si se escondía, perdería el control de la narrativa. Si enfrentaba directamente a quienes estaban detrás, podría provocar una respuesta aún más violenta. Su teléfono vibró nuevamente. Un número desconocido. Contesto. Señor Montenegro, dijo una voz serena, profunda, con un leve acento extranjero. Lamento los inconvenientes de esta noche. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién habla? Alguien que conoció a Valeria mejor de lo que usted cree. El mundo se estrechó en ese instante. Si le hizo daño. No la toqué, interrumpió la voz con firmeza. Intent advertirla. Ella quiso exponer demasiado rápido lo que estaba en juego. Alejandro cerró los ojos, conteniendo la furia. ¿Qué quiere? Equilibrio. Usted ha alterado el tablero. Sus filtraciones activaron mecanismos que ahora no podrá controlar. Mi hijo está en peligro por su equilibrio. Una pausa breve. Su hijo está en peligro porque usted decidió desafiar un sistema sin comprender todas sus capas. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Si tiene algo que decir, dígalo ahora. Valeria descubrió un fondo de inversión paralelo vinculado a proyectos de defensa internacional. No era solo corrupción financiera. Era transferencia de tecnología sensible. Si esos archivos se liberan por completo, no solo caerán empresarios. Caerán gobiernos. El peso de las palabras se asentó como plomo. Entonces que caigan, respondió Alejandro con frialdad. ¿Está dispuesto a provocar inestabilidad global para limpiar su conciencia? El silencio fue una respuesta parcial. La voz continuó. Retire la segunda fase de archivos. Mantenga lo suficiente para destruir a Dávila y sus operadores directos. El resto, déjelo intacto. ¿Y a cambio? La seguridad absoluta de su hijo. La propuesta flotó como un pacto con consecuencias invisibles. Mateo observaba a su padre sin escuchar la conversación, pero leyendo su expresión. Alejandro sabía que cualquier decisión marcaría el futuro de ambos. ¿Cómo sé que cumplirán? Porque, a diferencia de otros, yo no tengo interés en su ruina personal. Solo en la estabilidad. La llamada se cortó sin despedida. El túnel quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de generadores. Mateo habló primero. No podemos confiar en ellos. Alejandro lo miró. Tal vez no. Pero tampoco puedo ignorar lo que acabo de escuchar. Subió nuevamente al despacho mientras los equipos aseguraban la propiedad. En la pantalla del ordenador, los archivos pendientes para liberación automática parpadeaban con temporizadores activos. Tenía acceso para cancelar la segunda oleada. Solo debía presionar una secuencia de comandos. Pensó en Valeria. En su valentía. En su error quizá de apresurarse sin calcular la magnitud de la red. Pensó en Ricardo, ahora posiblemente descartado por la misma estructura que lo sostuvo. Pensó en Mateo, cuya vida había cambiado con un simple golpe a la puerta. Si liberaba todo, desataría una tormenta geopolítica. Si retenía parte, permitiría que ciertas fuerzas permanecieran intocables. El cursor titilaba frente a la orden final. Mateo entró en el despacho. Papá, ¿qué vas a hacer? Alejandro respiró hondo. Voy a protegerte. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras,
Sabía que protegerlo no significaba solo mantenerlo con vida esa noche, sino decidir qué clase de mundo heredaría cuando la verdad dejara de ser un secreto y se convirtiera en una detonación imposible de contener. El cursor seguía parpadeando como un corazón artificial en la pantalla. Un solo comando separaba el silencio del estallido mundial. Alejandro sintió que toda su vida, cada contrato firmado, cada traición tolerada, cada silencio conveniente, lo había conducido a ese instante exacto. Mateo permanecía de pie a su lado, pequeño pero firme, con la misma mirada que había enfrentado la tormenta la noche en que llamó a su puerta. No quiero que el mundo arda por mi culpa, dijo el niño en voz baja. Pero tampoco quiero que mamá haya muerto para nada. Las palabras no eran de un niño. Eran de alguien que había aprendido demasiado pronto el precio de la verdad. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio. Durante años creyó que el poder consistía en controlar cifras, influir en mercados, anticipar movimientos estratégicos. Ahora comprendía que el verdadero poder era decidir qué sacrificar. Si liberaba todo, el sistema colapsaría en una reacción en cadena, gobiernos implicados, tratados suspendidos, mercados desplomándose. Habría caos. Y en el caos, los inocentes siempre pagan primero. Si no lo hacía, perpetuaría una estructura que había destruido la vida de la mujer que amó. Cerró los ojos. Vio a Valeria bajo la lluvia, defendiendo una verdad que él no quiso escuchar. Vio a Mateo solo, cargando un secreto demasiado grande para su edad. Vio su propio reflejo, dividido entre el magnate implacable y el hombre que apenas empezaba a convertirse en padre. Abrió los ojos. Y tomó la decisión. Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica sobre el teclado. Canceló la liberación total, pero activó una versión distinta. Un archivo condensado, estructurado para exponer la red financiera corrupta sin revelar los componentes de defensa internacional. Lo suficiente para derribar a los responsables directos. Lo suficiente para forzar investigaciones formales en múltiples países. Lo suficiente para que nadie pudiera volver a enterrarlo. No sería una explosión nuclear. Sería una demolición controlada. Presionó enviar. El sistema confirmó la distribución simultánea a fiscalías internacionales, tribunales financieros y medios independientes. La verdad ya no le pertenecía. Un silencio profundo llenó el despacho. Minutos después, los teléfonos comenzaron a vibrar en cascada. Notificaciones, alertas, llamadas entrantes. Las primeras detenciones se anunciaban en tiempo real. Congelamiento de activos. Órdenes de captura. Ricardo Dávila aparecía en titulares como pieza central de una red criminal internacional. Pero junto a su nombre, también aparecía el de Alejandro Montenegro. No como cómplice activo, sino como denunciante clave. El consejo directivo de su corporación convocó una sesión de emergencia. Inversionistas furiosos exigían respuestas. Las acciones caían con violencia. Alejandro apagó el teléfono. Por primera vez en décadas, no intentó controlar el daño financiero. Se giró hacia Mateo. Perderé gran parte de lo que construí. El niño lo miró sin vacilar. ¿Y qué ganamos? Alejandro se arrodilló frente a él. La verdad. Y la posibilidad de empezar de nuevo. En ese instante, una llamada entrante interrumpió el momento. Número internacional. Respondió. Era la misma voz serena de antes. Ha sido prudente, dijo el hombre. El equilibrio se mantendrá. Usted eligió inteligencia sobre venganza. Elegí a mi hijo. Hubo una pausa. Entonces aún tiene algo que muchos aquí perdieron hace tiempo. La llamada terminó. No hubo amenazas. No hubo promesas. Solo una aceptación tácita de que el tablero había sido reconfigurado. Afuera, las primeras luces del amanecer comenzaban a romper la oscuridad. La tormenta había cesado. Horas más tarde, agentes federales escoltaban a Ricardo Dávila esposado frente a cámaras internacionales. Sus intentos de negar responsabilidad se desmoronaban frente a documentos irrefutables. Otros nombres comenzaron a caer como piezas de dominó. El mundo no se detuvo. Pero cambió. La Corporación Montenegro anunció la renuncia inmediata de Alejandro como director ejecutivo. En una conferencia breve, sin dramatismo, asumió responsabilidad por no haber detectado antes la corrupción interna. Prometió colaborar con todas las investigaciones. Los periodistas esperaban arrogancia. Encontraron serenidad. Esa noche, cuando por fin la mansión quedó en calma, Alejandro y Mateo se sentaron en la terraza que daba a la ciudad. Sin guardias visibles. Sin pantallas encendidas.
Solo el sonido lejano de una ciudad que seguía viva. ¿Tenemos que irnos de aquí? Preguntó Mateo. Alejandro contempló el horizonte. Sí, pero no huyendo. Empezando otra vez. ¿Con menos dinero? Alejandro sonrió levemente. Con más libertad. Mateo apoyó la cabeza en su hombro. Mamá decía que usted no era malo. Solo estaba perdido. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier titular. Alejandro sintió que algo dentro de él, endurecido durante años, finalmente cedía. Creo que tenía razón. El viento suave del amanecer recorrió la terraza. Por primera vez, la mansión no se sentía como una fortaleza ni como un trofeo. Era solo un edificio. Lo que realmente importaba estaba sentado a su lado. En los días siguientes, investigaciones internacionales continuarían. Algunos intentarían reconstruir lo que cayó. Otros tratarían de ocupar el vacío de poder. El sistema jamás desaparecería por completo. Pero una grieta había sido abierta. Y esa grieta llevaba el nombre de un niño que tocó una puerta bajo la lluvia con un secreto imposible. Semanas después, Alejandro y Mateo partieron discretamente hacia un destino lejos de los rascacielos y las juntas directivas. No como fugitivos, sino como sobrevivientes de una verdad demasiado grande para permanecer oculta. Antes de cerrar la puerta por última vez, Alejandro miró el retrato de Valeria en el vestíbulo. No fue en vano, susurró. Y mientras el sol iluminaba la colina donde todo comenzó, comprendió que el mayor legado no era un imperio financiero, sino el coraje de derribarlo cuando amenazaba con destruir lo único que realmente importaba. Porque aquella noche en que un niño llamó a la puerta de un millonario, no solo reveló un secreto, reveló a un padre. Y cambió para siempre el destino de ambos.